bienvenidos al Café con Leche, que es la parte final de este bloque informativo que produce Boreal Televisión desde el corazón del país para el resto de la República y del mundo por conducto de todas nuestras plataformas de comunicación. Es momento para darle la bienvenida a todo el set, pero al mismo tiempo recomendarles a ustedes las ventajas de comprar ahora la ropa de invierno en Almacenes Salvador, porque sus precios son inigualables. El almacén de tejidos más grande de toda el área del Caribe. También usted encuentra efectos para el hogar, bisuterías, todo tipo de ropa de deportes, uniformes escolares. Está a tiempo usted, si el pantalón de su hijo se rompió por ser travieso, de ir a Almacenes Salvador. Chaquetas a precios inigualables, corbatas, de todo, porque es una multitienda. Almacenes Salvador, salvando los precios en la avenida Bartolomé Colón, frente al nuevo Parque Central de Santiago, antiguo aeropuerto Cibao. Bueno, señores, hoy tenemos aquí en el Café con Leche al licenciado Ricardo Reyes Grisanti, quien Ricardo Reina Grisanti, quien es abogado de la defensa de Marlon Martínez. Agradecemos que haya aceptado esta invitación a venir a conversar con nosotros cuando el próximo 30 de este mes estará postulando en defensa de su representado y ya el 31 entonces estaría la réplica. Licenciado, gracias por venir a conversar con nosotros y bienvenido al Café con Leche. Muchas gracias, Atahualpa, muchas gracias, don Sebastián, muchas gracias, Danilo, por permitirme hablarle al pueblo dominicano. ¿Se entiende como una posición difícil para un abogado defender una causa que tiene a todo el mundo prácticamente en su contra, fuera de lo que es la representación legal del Ministerio Público y los abogados de la parte civil? ¿Hasta dónde esta presión social puede influir en un caso como de esta naturaleza? La presión social aquí siempre ha influido en los jueces. Los jueces, hay un populismo penal que está imperando en todos los tribunales del país, principalmente después que Subero dio aquella famosa frase de la prudencia, que los jueces deben ser prudentes ante reclamo social. Eso ha afectado de manera significativa lo que es la independencia del juez. El juez depende muchas veces de lo que dice la prensa y no de lo que establece la ley. Eso es básicamente la presión que se ejerce diario, uno lo vive diariamente, ya uno está acostumbrado a esa situación entre los tribunales del país. En la última vista, el Ministerio Público concluyó, y mucha gente en el pueblo creyó que lo que pidió el Ministerio Público ya era la sentencia. Y he oído gente diciendo en la calle, por fin que se hizo justicia. ¿Cómo ha sido el trabajo del Ministerio Público que usted ha tenido que enfrentar? El trabajo del Ministerio Público fue penoso. Y lo digo porque todavía a esta altura del juego estamos esperando saber, no solamente nosotros como defensa, sino todo el mundo, qué fue lo que sucedió en ese apartamento. El Ministerio Público nunca investigó lo que realmente sucedió en ese apartamento y se conformó más con la presión social y lo que dijo la gente en la prensa. Decir que eso fue un asesinato y por ahí nos vamos, y que la familia y esa rueda de prensa sumarse con ese caballito, ir nadando sobre eso y no investigar qué realmente pasó ese día en ese apartamento. La acusación es una acusación genérica, dice que él subió con la joven y en ese apartamento se cometieron actos de tortura y barbarie, golpes violentos y que dieron al traste con la muerte de la joven, sin establecer ni cómo fue esos golpes, ni a qué llama él actos de tortura y barbarie, cuáles fueron esos actos de tortura y barbarie. No recogieron una sola pieza de ese apartamento, ni un solo objeto de ese apartamento. Se llevaron una cama ensangrentada, que eso se lo llevó el licenciado Viterbo Cabral, en ese entonces procurador fiscal de la hermana Mirabal, que fue quien dio inicio a las investigaciones de la fiscalía, y no lo presentaron. Y tenía sangre, no se le hizo investigación, no se estudiaron esa sangre. Inclusive hasta el cuerpo de Emily no se le hizo una investigación de los medicamentos que pudo haber ingerido, de las pastillas que pudo haberse tomado. Supuestamente alegando de que aquí no habían equipos ni habían... el INACI no tenía la capacidad para hacer ese tipo de investigaciones. Como defensa de Marlon, ¿cuál es su teoría fáctica? La teoría de nosotros siempre ha sido que fue un aborto que dio lugar a un homicidio involuntario. Inclusive lo del aborto es el mismo padre de la joven que el día 24, al día siguiente
de la joven haber desaparecido, que establece en su denuncia que se decía que Marlon le había practicado un aborto a la joven. El Ministerio Público ha querido siempre dejar esa teoría a un lado porque se subió en el caballo del asesinato y de que todo el mundo ha establecido el populismo penal, de que eso fue un asesinato y que esa gente hay que pasarla por la horca. Pero, licenciado, usted tiene una versión, y usted habla de que lo que se plantea, de acuerdo a su punto de vista, es un aborto con un homicidio involuntario. Eso es lo que usted plantea, sí, que lo que podría conllevar es una pena menor, sí, ¿verdad? Pero partiendo del experticio que se le hizo al cadáver, se demostró que hubo desgarramiento, que hubo golpes contundentes que le provocaron la muerte y que esos golpes los recibió estando viva. Hubo también presión y golpes en las extremidades inferiores, en los muslos. Entonces, se hizo un experticio del cadáver. Ok, esa experticia... ¿Y de dónde sale entonces la teoría de el homicidio involuntario? Ok, esa experticia médica, como tú señalas, es muy clara. Establece que hubo una perforación uterina. Inclusive la doctora habla de que lo único que apareció del útero fue el cervix, o sea, el cuello, la partecita de donde inicia el útero. Que de 205 huesos que debía tener el feto en ese momento, nada más pudieron encontrar 32. O sea, hubo una extracción del feto, que eso es un aborto. Los moretones que tiene en la parte interna de la pierna, del muslo, y en la parte de atrás es efectivamente la señal de que hubo una extracción, que esa extracción fue de manera violenta, es verdad. Hubo un golpe en la cabeza, pero ese golpe, ¿cómo ocurrió? Esa es la parte que el Ministerio Público debió investigar. ¿Cómo ocurrió ese golpe? Si fue voluntariamente que le dio un golpe en la cabeza, si fue que se cayó al momento de él, como él establece, de él llevarla hacia el baño, o si ella se cayó por su propia pierna. El Ministerio Público dice que fue con un objeto... con una superficie plana y dura. No establece si le dieron o se dio. Dice que el golpe fue con una superficie plana y dura. No hay una investigación, como yo te digo, que el Ministerio Público, que supuestamente Viterbo, que fue el único que fue al apartamento y allanó, tiró los reactivos para ver dónde había sangre. El Ministerio Público no presentó eso tampoco. El Ministerio Público se ha conformado única y exclusivamente con lo que dice la prensa. ¿Y las pruebas de las llamadas telefónicas? No se presentaron pruebas escritas. Lo que las llamadas establecen es un serial de llamadas telefónicas donde se consta que no fue Marlon que llamó a Emily, sino Emily a las 7:15 de la mañana fue que llamó a Marlon. Marlon se traslada a la casa, la busca, hay llamadas de Marlon de 8:14 a 8:30, que es el lazo que él está frente a la casa, hablando con ella, que lo voy llamando, sal de ahí, ven, que montate en el carro. Ella sale a las 8:30 y se van a la casa. ¿Y dónde encaja en esa teoría defensora suya el presentarse ante los medios de comunicación después de conocer que o la habían matado o fue un homicidio involuntario? Se presentan ante los medios de comunicación con una frialdad extraordinaria y llaman a Emily a que se presente, que estamos preocupados. Mire, se me engrifan los pelos todavía, licenciado. ¿Dónde encaja eso? A cualquier persona. Ahora bien, yo te voy a decir algo. Es la ley, lo que uno busca es la aplicación de la ley. Eso es lo que evita el populismo penal. No hay una ley dominicana que ha estado bastante... Tenemos un código todavía de Napoleón, donde ese hecho no se tipifica como un delito. El yo ponerme a decir, es más, yo te mato a una persona ahí, y lo que yo haga con el cuerpo no tiene ninguna implicación jurídica, porque lo que la ley protege es la vida humana, y la vida cesa, inmediatamente no hay delito. Ningún otro delito, nada más ocultamiento de cadáver, que son 2 años. No hay otro delito, porque el bien protegido es la vida humana. Una preguntita que también me surge. Puede ser moralmente reprochable, sí, efectivamente, eso no te lo voy a decir. Es un agravante, pero es moralmente, es un agravante jurídicamente moral. Y penalmente no puede ser establecido como un delito. ¿Dónde está la doctora, si es que hubo una participación de una doctora en este aborto
cómo se produce. Si usted dice fue un aborto, que es lo que usted está tipificando, ¿dónde está la doctora o si intervino? Porque esto no ha salido a relucir. ¿Quién es el ente investigador? Es el Ministerio Público. El que debió investigar quiénes estaban ahí fue el Ministerio Público. La perito establece, respecto a la perforación uterina, que esa perforación uterina tuvo que ser realizada por un experto. Esa muchacha nada más tenía un pinche en el útero. Ningún otro órgano resultó dañado. Y ella estableció muy claro que eso debe ser una persona con conocimiento y causa. Por eso nosotros ese día salimos diciendo, participó un doctor o participó una doctora o una persona capacitada. Pero eso es una labor del Ministerio Público investigar el delito, no de la defensa. La defensa se suma o acoge los errores del Ministerio Público en su investigación para producir su defensa. Porque no es el imputado que tiene que probar, es a él que hay que probarle que cometió el delito. ¿Qué pasó con los abogados del programa? No, yo lo estoy viendo porque él lleva una carga de piña sin camisa. Porque está planteando eso aquí de una manera muy tranquila, por el pueblo le está cortando los ojos de ahí. Y yo quiero saber cómo que va a salir de San Francisco de Macorís si viene una sentencia de igual que he llegado en carro. Por eso yo decía que es una situación incómoda representar a un imputado con toda esta carga social y emocional, mediática. La gente a veces no lo entiende, pero mira, allá, ya fuera de que uno baja de los tribunales, nos llevamos muy bien con la familia de Emily, porque ellos han entendido de que uno es el trabajo profesional de uno en el estrado y otra cosa es la amistad y las relaciones sociales. Porque se habla siempre del papel del abogado, que es lograr que se le respete el debido proceso al imputado, independientemente del delito o el crimen que haya cometido. Sí. Porque usted lo que está planteando, usted no está diciendo es inocente. Nunca he dicho que es inocente, he dicho desde un principio, ahí se cometió una falta y esa falta debe conllevar una pena, pero la pena que realmente conlleva esa falta, no la que el pueblo quiere ni la que pide el Ministerio Público, que no tiene ninguna base porque ahí no hay asesinato, ahí no confluye ni la premeditación ni la acechanza. Ahí lo más que podría llegar, que podríamos discutirlo ya, como tú dices, que ese homicidio que partió de ese aborto sea voluntario o involuntario, ya eso sería otra cuestión, pero nunca un asesinato. Pero son ilícitos específicos. Claro, y no un asesinato, como dice el Ministerio Público, que es el que lleva la condena de 30 años. Pero sigo insistiendo con lo que usted plantea. Y los actos de tortura y barbarie, creo que Sebastián está aquí, que me podría también decir. Cuando yo cometo un acto de tortura y barbarie es a los fines de hacer un sufrimiento a la víctima, y aquí no hubo sufrimiento porque la doctora estableció que no hubo sufrimiento. La muerte fue rápida y violenta. Dice, Cuando tú buscas un sufrimiento para el tipo penal de acto de tortura y barbarie, es como pasó en el caso de los Jara. En el caso de los Jara se le da golpe a la joven, se le maltrata, ella grita, llora, no es una muerte rápida. Inclusive dice uno de los testigos, se buscó una tijera y se le clavó la tijera y ella seguía viva, seguía sufriendo. Y dice, tú no te vas a morir. Y fue y busca se quita de los zapatos un cordón y con eso la ahorca. O sea, hay un sufrimiento en el tiempo. En este caso no hubo sufrimiento, no hubo barbarie. Fue una muerte rápida y violenta, dice la doctora. Sea el golpe de aquí o la muerte de la perforación uterina, ella dijo que no pasaba de 10 minutos. Y no hay ese sarcasmo, porque ¿qué información se le iba a traer? Era producirle un dolor para satisfacerse por ese dolor. Lo que dicen los técnicos, ¿de qué murió? ¿Del golpe en la cabeza o del aborto? De las dos causas, dice la perito. La perito estableció allá que fue de las dos causas, que ella no puede determinar una u otra, cualquiera de las dos. Bueno, pero... Accusatum incertum sunt acta. Independientemente de lo que diga el Código Penal nuestro, que es viejo, por razones constitucionales nosotros estamos adheridos a una serie de convenciones internacionales que se aplican porque tienen carácter constitucional. Y todos esos elementos, independientemente de que no lo contemplen las leyes nuestras, son considerados como componentes de un asesinato. Y nosotros hemos suscrito acuerdos internacionales que se imponen, y el juez no está obligado solo a encapsularse en lo que diga el Código Penal dominicano.
O sea, ahora tú sabes que hay un internacionalismo de la ley. Sí, O sea, estamos aplicando teorías del siglo... No, estamos aplicando tratados a internacionales. a Jacob. El ocultamiento del cadáver es considerado en la mayoría de las legislaciones, menos aquí, que él tiene una pena, pero eso es un agravante. O sea, eso contribuye a modificar la calificación del hecho para que le sea aplicada la pena máxima. La Suprema no establece eso. Sigue siendo los dos agravantes siguen siendo la acechanza y la premeditación. Lo que ha habido es una amplitud en el tratamiento de la premeditación o de la acechanza. En el caso de Blas Peralta se tomó como un hecho para imponer los 30 años, que el hecho de él darle seguimiento al carro donde iba el profesor, eso se podía asimilar a la acechanza. El hecho de él darle seguimiento se asimilaba. Lo que hay es una amplitud de las inferencias respecto a lo que se puede tratar como premeditación o acechanza. Pero la ley sigue siendo la misma, es una ley positiva y es la única que tenemos vigente en el país. Porque es la forma de aplicar la ley, sí, o sea, la forma de ver la ley que ha variado. Sí, pero hay que acostumbrar a nuestros jueces a que abreven en esos tratados internacionales que tienen ciertas garantías que no tenemos nosotros por vetustez de la ley, porque es un código añoso. Pero recuérdate que las garantías van a favor del imputado, no pueden ir en su contra. No, las garantías van a favor de todos, del imputado, porque el es del ciudadano, es del imputado. No. La ley penal protege indubio pro reo. La ley penal protege al ciudadano, no al imputado, es a todo ciudadano. No, el imputado lo protege el debido proceso. O sea, no la ley. La ley no está para decir yo debo protegerte ante un hecho abominable. No. La garantía del inculpado es el debido proceso, de que se te aplique el debido proceso. Perfecto. Y si se te prueba que tú cometiste eso, pues que se te aplique la pena correspondiente. Esa es la garantía del inculpado. Pero la otra parte tiene garantías constitucionales, sí, tiene garantías de tratados internacionales. Pero es más restrictivo esa parte que la parte del imputado. ¿Cuáles elementos en este caso se compadecen con una actitud de barbarie? Que uno quiera decir, bueno, vamos a extraer, como a lavar este hecho para desnudarlo y cotejarlo con... No, los jueces fue un acto, porque esos son los hechos, que son difíciles para ti como abogado. Los golpes, la barbarie, el ocultamiento del cadáver, todo lo que, la sedición que hubo ahí, de por Dios, que es... El acto de barbarie se comete estando en vida, no estando muerta. Porque lo que se protege la ley penal lo protege la vida. ¿Y cómo se prueba el acto de barbarie? ¿Cómo se hizo? ¿A qué dice el Ministerio Público que fue un acto de barbarie? Cuando el Ministerio Público fue incapaz de determinar qué pasó en la habitación. Estamos en un estado de indefensión en ese momento. Sí, pero hay una cosa. O sea, si yo vengo aquí, Juan Sebastián, aquí hay un caso famoso de un señor que le dio muerte a una joven en un motel. Fue famoso, inclusive hasta el juez fue suspendido, fue sacado de los tribunales porque le puso una medida de coerción no privativa de libertad en ese momento, es una fianza. Y eso causó un impacto grandísimo hace como 6 o 7 años. Y al no poder determinar el Ministerio Público en los tribunales, ese señor fue absuelto con una pena de 2 años, condenado a una pena de 2 años por un homicidio involuntario. Porque no hay manera de probar qué pasó en ese motel ni ahí. Ese hecho quedó sin prueba, y es lo que estamos diciendo. El Ministerio Público no puede decir que ahí Mano cogió un bate y le dio en la cabeza. No, hay pruebas por los hechos fácticos. Lo que no se puede determinar es quizás cómo se realizó, pero el hecho está ahí. ¿Una muerte? No, recuerdo en una ocasión, a mí me gusta mucho leer la historia norteamericana, el presidente Abraham Lincoln era abogado, cuáquero, creció solo en una cabaña con su padre, ¿verdad? Su madre. Y él ejerció la profesión antes de ser primer mandatario de los Estados Unidos. Y recuerdo, era un hombre muy ocurrente, que en una ocasión él estaba defendiendo a una persona a un inculpado. Y el juez, hubo un momento porque él alegó, bueno, pero este hombre se pudo haber muerto de un paro cardíaco. Y el juez le dijo, sí, pero tiene 18 puñaladas. El hombre tenía 18 puñaladas. Y si no se ha determinado, sí, porque puede haber muerto de un paro cardíaco, pero tiene 18 puñaladas. O sea, esta muchachita terminó destrozada.
Y el ocultamiento del cadáver, aunque aquí se tipifique con una ley, ese concatena, es un eslabón que, con los elementos constitutivos de un asesinato. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de un asesinato? No, pues no nos centremos Pero solo. premeditación y acechanza. No nos centremos solo en eso, que ahí es que van los tratados internacionales, que ese concepto se ha ampliado. Ahora los jueces tienen mayor capacidad de sindéresis. Eso es a lo que me refiero. Yo te entiendo y es lo que digo, pero no sé, esa amplitud, dice el Tribunal Superior Español, establece muy claro, esas inferencias en perjuicio del imputado no pueden ser tan amplias. No se puede, no puede ser, porque es la protección del ciudadano. Las inferencias que se puede hacer un juez sobre lo que pudo haber sucedido ahí arriba debe ser la más favorable hacia el imputado, no la más perjudicial del imputado. Eso está en tribunales, sentencia del Tribunal Superior Español, que yo llevaré el día del juicio allá y la tendré a mano, pero hay múltiples sentencias del Tribunal Superior O sea Español. que seguimos conduciendo el derecho para que las sociedades sean las que sufran, ¿verdad? Y vamos a proteger a los desgraciados que cometen estos actos. Y como no podemos probar una cosa por aquí, Vamos otra a cambiar, cosa por Juan aquí. Sebastián, el código. No. Vamos a cambiar el código, Juan Sebastián. No importa, es que hay tratados internacionales que nosotros estamos adheridos, no importa lo que diga España. Si España quiere desproteger su sociedad por un individuo que haya cometido un acto de esa naturaleza y decir, bueno, aquí tenemos un código más cerrado. No. Los jueces están hechos para abrirse. Y la jurisprudencia es cuando un juez dice, yo me voy a apartar un poco de la ley y voy a decir, voy a sentar derecho con esta actuación, porque es su jurisprudencia, que es Licenciado fuente Reina, del licenciado, derecho. yo Sí, quisiera- licenciado Reina, mire, una pregunta, que creo que Sí, debe para ser la irnos última. al caso Usted descarta un 30-20. Siempre he establecido que eso lo más que puede llegar es a un homicidio voluntario, que serían 20 años. Nosotros vamos a solicitar por homicidio involuntario y ya los jueces tendrían la decisión de ver, como digo, esas hipótesis. O fue un homicidio involuntario, o fue un homicidio voluntario, o fue un asesinato. Básicamente esas son las tres hipótesis que se puede plantear el juez y sobre esas tres hipótesis el juez va a decidir. Nuestro caso es un homicidio involuntario, pero puede decidir O que fue sea un homicidio que voluntario. el hecho del aborto, los golpes y todo eso fue algo que fue espontáneo. No. Si ocurrió un aborto, recuerda que aquí no hay una doble penalidad, no hay un cúmulo de pena. Si fue un aborto, la lógica dice, se hizo el aborto, ese aborto dio lugar a que se acayera, o se cometió un homicidio, o se le dieran un golpe. Ok, en ese momento, ¿qué es lo que hay? Un homicidio que da lugar a un aborto, a un aborto que da lugar a un homicidio. Yo no voy a matar, yo no voy a darle un golpe en la cabeza para luego hacer un aborto, porque es una vida dependiente, no es una vida independiente. No, yo me refioro. Bueno, pero Primero a mí fue el aborto y luego el golpe. A lo que me refiero es, porque ahí vamos con lo mismo, porque es que queremos encapsularnos en los códigos. Ahí vamos a lo mismo. No. O sea, La lógica, primero fue un homicidio aborto y luego un homicidio. Yo siempre y discutía eso con el extinto, mi queridísimo profesor Artañán Pérez Méndez. La sutileza con que nosotros queremos la línea tan delgada de decir homicidio voluntario de asesinato. La sindéresis del juez se fundamenta en cuáles fueron los elementos fácticos que concurrieron ahí. Que homicidio voluntario por aquello de la pena y de asesinato. No. Entonces, homicidio voluntario porque el aborto, la muerte, todo eso fue espontáneo, como brota un clavel en primavera. Pero vamos que no hubo un mira mi hija, llámame, y yo no tuviese en la cabeza que la voy a hacer abortar porque no quiero el muchacho y la voy a matar después de eso. Aborto. No, perdón. Es que yo no tengo la razón de hacer un aborto. Oye, ahí es que va. Esa es la clave. Yo no tengo que hacer un aborto si lo voy a matar. Porque si le hago si la mato, no necesito practicar el aborto. Es la lógica. Estamos Es pura lógica. Mire, Si yo la mato, no necesito practicar el Perdón, aborto. Ahora, mire, si practico el aborto, sí puede dar lugar a una muerte. Perdón, y si es un psicópata y dice, le voy a sacar el muchacho y la voy a matar. Y si Entonces, pero colega, ese es lo grande de nosotros los abogados. Es como queremos perjudicar una sociedad acogiéndonos No se a términos perjudica. de la ley. Es que- No se perjudica una sociedad. Licenciado, mire, La sociedad se perjudica cuando un ministerio público no hace una investigación correcta. Porque debió haberse hecho, como tú dices, saber si ese muchacho es psicópata o no. ¿Cuáles informes psicológicos se realizaron a Marlon? ¿Cuáles estudios psicológicos se le buscaron contra Marlon? Ni uno. No hay un estudio ni socioeconómico social del entorno de él.
El Ministerio Público aquí no investiga ningún delito. Ningún delito. Yo lo que te voy a La decir carga de un momento. emoción. Entonces, por mire, eso- No solamente ese, ningún delito. Por eso mire, debemos exigirle al Ministerio sacar a Público. Marlon de ahí y postularlo a la presidencia de la República No, no, Dominicana. no. Estoy diciendo que lo condenen, pero condenen por lo que se hizo. No va- por lo que queremos todos, de una manera de decir que fue un hecho abominable y que por eso lleva 30, 40, 50 años. No, Ningún- lo que la ley dice. Licenciado, Y si a mí- queremos que la ley no diga eso, procuremos cambiar la ley. Se hace, No, pero si la ley se me hace dice- muy difícil, escúchame Juan Sebastián. Usted comprenderá que para uno mismo y en mi caso particular, a mí se me hace muy difícil por la carga emocional que uno tiene frente a un hecho tan horrendo como ese, conversar con alguien que está defendiendo a una persona que haya cometido una acción de esa naturaleza, por alguna condición psicológica, por lo que fuera. Yo entiendo su papel, y hablé de un principio, era garantizarle el debido proceso al imputado. Usted no está diciendo que es inocente. Aquí lo que se está debatiendo es si le van a cantar 30 o le van a cantar 20. Que lo justifique. Que se justifique en términos de derecho. La carga emocional es una cosa que uno la tiene, pero uno debe, y eso Juan Sebastián lo ha planteado aquí muchas veces, que es la carga, que es la aplicación pura y simple del derecho que tenemos. Entonces, es muy difícil ver un hecho cuando yo quiero que, si hubiera silla eléctrica, que lo llevaran a la silla eléctrica. Eso es lo que yo quiero. Yo. Todo el mundo quiere eso. Y todo el mundo quiere eso, pero esa carga emocional no se puede traducir en la aplicación de un derecho. La pregunta es, y se la hago a ustedes, el famoso, aquella famosa frase que decía, la íntima convicción del juez, ¿desapareció con el nuevo código, que ya es viejo? ¿O puede el juez, en la capacidad que dice Juan Sebastián de Sinderes, es decir, yo me salgo un poco de esto de la ley y entiendo que esto fue agravado, aunque no esté contemplado en la ley? Mira, el código establece que el juez tiene en su decisión que ir a la sana crítica. La lógica, la experiencia máxima que haya tenido en su vida, la experiencia que él pueda recoger sobre lo que ha visto y los conocimientos científicos que se desprenden normalmente de lo que hacen los peritos y lo que se ha debatido científicamente en el tribunal. Las pruebas. La prueba. La íntima convicción fue desterrada. Ahora bien, subsiste la íntima convicción, pero él tiene que fundamentar su decisión de manera lógica en la sentencia. Él no puede decir, bueno, es un hecho horrendo y yo por ese hecho lo voy a condenar a 30 años, 40, porque voy a aplicar el asesinato. No, él debe decir cuáles hechos se subsumen en la norma y cómo él subsumió ese derecho en la norma. Ese hecho, llevarlo al derecho y aplicarlo, subsumirlo, como dicen actualmente. Licenciado, otra pregunta. Usted es miembro de la defensa de Marlon Martínez. Sí. Pero también está la acusación contra su madre, Marlene Martínez, que tiene otros abogados defensores. Sí. ¿Dónde coinciden o si no coinciden las dos defensas de los dos imputados? Mira lo que pasa, la defensa de Marlene y Marlene, la actuación de Marlene se desprende a partir del hecho ocurrido. No tiene ninguna actuación, ni previa ni durante el hecho. Marlene estaba en Santo Domingo, como siempre, como se vio en el tribunal, siempre vivía en Santo Domingo por su trabajo. Y Marlene llega a San Francisco a las 4:30 de la tarde. De manera equivocada, hace una serie de actuaciones que todo el mundo ya conoce. Esa famosa rueda de prensa que fue nefasta, que no vamos a decir que uno siente un apoyo, porque eso no debe ocurrir nunca. Pero esos son hechos que son después de ocurrido el hecho. La complicidad, y vuelvo a lo mismo, nuestro amigo allá sabe bien que la complicidad es antes o durante el hecho. No hay complicidad después del hecho. En ese sentido, lo único que ella hizo fue ocultar un cadáver. Inclusive, en la ocultación del cadáver hasta es discutible, pero eso es una cuestión ya que los jueces tendrán Bueno, pero que hay verificar. un testigo a cargo. ¿Qué pasó? ¿Quién ocultó que el testigo asegura que ella fue la que instruyó para la desaparición del cadáver. Pero en la ley penal, y vuelvo a decirte, el problema de aquí es la ley penal que no ha cambiado. En la ley penal que castiga el 359, que castiga el ocultamiento de cadáver, dice, el que ocultar el cadáver
¿Quién lo hizo? Lo ocultó tanto Marlon como Boli. Ella nunca le puso la mano al cadáver, ella mandó. Y no hay complicidad en ese tipo de delito. Ella mandó a ocultarlo y no hay complicidad. No. Y el que declaró que ella había mandado a sacar las cintas de seguridad, ¿eso qué es? ¿Un sándwich de jamón y queso, colega? La cinta de seguridad. ¿Hay una denuncia sobre el robo de esa cinta de seguridad? No, tengo entendido que hay un testigo que declaró. Un testigo que dice... Esa no es prueba. Ok, perfecto. Yo te voy a decir algo, Juan Sebastián. Ellos dicen que se sacó ese video de ahí. ¿Y por qué no pusieron una denuncia? No, perdón. Cuando el fiscal fue y allanó el apartamento, ¿por qué no levantó un acta sobre supuestamente esa puerta forzada? No hay una prueba que demuestre que ahí había un DVD. No. Es un derecho probatorio, Sí. es un derecho de probar. Sí, pero el testigo está diciendo que Él ella dice, había un DVD. pero si se robó el DVD, ¿por qué no pusieron una denuncia sobre el robo? Pero no es el robo, es que el testigo lo que ha dicho es que quien sacó eso de ahí fue Marlin. No, él dice que Marlin le dijo que la policía fue a buscarlo, en el peor de los casos. No, que Marlin lo extrajo. O sea, Nunca pudo ver quién lo sacó. La prensa se equivocó. Entonces, usted está planteando, aunque no es parte de la defensa de Marlin, usted está planteando que a lo máximo que podría ser condenado la nefasta madre, que uno quizás en términos emocionales puede decir que, bueno, es un derecho que le asiste, tratar de proteger al hijo, puede ser en defensa, pero su acción, todavía la veo ahí. Sí, los ilícitos de ella. Sí, entonces, lo que usted está planteando es que a esta señora lo único que podría caberle, si le cabe, 2 años. es el intento de desaparición del cadáver, que está tipificado, está con 2 años. ¿Cuál otra actuación está tipificada en nuestras leyes después del asesinato, después del homicidio, después de la muerte? Ahí es que viene el problema. Y No lo hay. la doctrina moderna, que también es fuente de derecho, la doctrina, ¿o no lo es? Pero tú tienes que buscarlo en No, el tipo penal. Una ¿Cuál tipo penal tú le vas a aplicar? Una pregunta. No. Independientemente del tipo penal, ¿es o no es la doctrina fuente del derecho? Sí, es fuente Bien. del derecho. Entonces, no hay ahora en todas partes del mundo el criterio ampliado de la complicidad. De que no. O sea, Artañán decía que los códigos nuestros no son manuales de disección. Y siempre compartí con él ese criterio. No son manuales de disección, de que, espérate, la rana, saqué la pata y la pata y la pata. No, espérate. Hay un cuerpo completo aquí, en este delito, en el que participa Marlin. Lo que el juez tiene que determinar es, que la complicidad la dice el código. No, un momentito, te lo dice el código, pero yo puedo sembrar jurisprudencia aquí. Y decir, sí, y ojalá lo hagan los jueces. Ojalá piensen así los jueces. Estaría legislando y no es función. No, perdón, no estaría legislando, estaría interpretando la ley y eso es jurisprudencia. O sea, yo puedo como juez establecer un grado de complicidad y no, porque la complicidad es complicidad. Ahora mismo las doctrinas modernas han ampliado el criterio de la complicidad. Y si tomamos el Pero la caso de... complicidad siempre es previa, sí, porque es que el bien jurídico a proteger, ¿cuál es? La vida humana. Pero sí. Después de la vida humana no hay bien jurídico a proteger, Juan Sebastián. No, ¿por qué? Entonces lo que yo haga después de la vida humana no tiene por qué ser causa de una complicidad. El bien jurídico a proteger lo que hay que es establecer la en vida. los hechos es cuál fue la participación de ella. Previa. O después. No, ¿Por porque qué es que no no hay. después? Es que no hay. Óyeme, ¿Quién ha dicho que no? al Después no de la haber muerte. bien jurídico, Perdón, no hay perdón. protección. Yo no estoy hablando hablo de su participación en el hecho para establecer el grado de participación y qué se deriva de ahí. A eso tiene que probarlo el Ministerio Público. Ok, pero yo te estoy diciendo, puede ser cualquier participación después, pero si no hay un bien jurídico, tú no puedes tipificarlo, porque no hay... ¿Cuál es el daño que causa? ¿Cuál es el daño si no hay el bien jurídico a proteger? Que el bien jurídico a proteger es la vida. Cuando tú robas, el artículo 62 es muy claro, se te robó ese celular y todavía después del hecho de haber yo sustraído ese celular y yo se lo doy a alguien para que lo guarde, esa persona es cómplice, porque el 62 es muy claro. El bien jurídico protegido es el celular, es la propiedad de ese celular, es ese objeto que se está protegiendo. Ahora, cuando la vida cesa, que es el bien jurídico a proteger, no hay delito. Hay un delito porque tú duermes con hay un famoso caso en Suiza, creo que se dio, de un señor que trabajaba en una morgue. El caso de la necrofilia. Necrofilia. O sea, él sale, no, en este caso es peor. Él sale
trabaja ahí, llevan el cadáver, él sale, es un famoso caso allá en Suiza, él sale, camina, da una vuelta, regresa a la morgue, saca el cadáver y se acuesta con el cadáver. Y el cadáver, la muchacha que está ahí, abre los ojos y realmente estaba viva. ¿Hay o no hay violación? Y los jueces en Suiza determinaron que no había violación. Por la intención. Porque Por la se voluntad. suponía, no, el bien ¿Por qué? jurídico supuestamente estaba cesado. No había la intención de vivir con una persona viva, que es lo que protege la ley. Bueno, miren, señores, se Pero, nos venció el tiempo. Ha volviendo sido a lo una... último, el Ministerio Público tenía que probar el grado de participación de Marlin antes, durante o después, para saber qué se le aplica. Exactamente. Eso es a lo que me refiero. Exactamente. Y que actualmente se ha expandido el criterio de la coparticipación, porque ya el término complicidad va a desaparecer. Sí. Incluso desaparecido prácticamente. Va a Se está hablando desaparecer. de coautoría y de... Ahora, con relación a este muchacho, el juez debe ponderar todos los elementos que fueron probados en el proceso, porque eso sí, a eso es a lo que me refiero. Si el Ministerio Público no prueba nada durante el proceso, entonces el debido proceso lamentablemente dice, si a usted no se le probó nada, usted va para la calle. Entonces ahí se cae lo que tú estás planteando, Para- de que el juez puede entender que sí, cuando no se ha aprobado lo que está planteando. No, Atahualpa. Estoy hablando de que el juez tiene capacidad de sinderizar sobre los elementos probatorios Mira, Juan, que están. para concluir y para dejártelo a modo de ejercicio jurídico, el Ministerio Público planteó en el tribunal de que ese muchacho había realizado esa acción por instigación de la madre, porque la madre había ejercido un poder y una autoridad tan grande sobre él que su voluntad había sido deformada para que él hiciera ese fin. ¿Y cómo se tipifica Pero el homicidio? hay una prueba psicométrica. de Ellos eso. lo dicen. Ellos No, lo pues, dicen Esa es la acusación que hacen contra Marlin. contra No, Marlin. pero el Ministerio Público no puede decirlo, Pero- debe pero- probarlo pero- con Entonces, un estudio. Pero, óyeme bien, si ellos están diciendo eso para probar supuestamente de que Marlin fue cómplice, estarían en ese caso, y yo asumiendo ese pensamiento del favorece a Ministerio ti? Público, ¿dónde está la voluntad entonces de Marlon de cometer el homicidio? Que es un elemento necesario y típico en el hecho del homicidio, porque es voluntariamente, sea con dolo, podemos ir al dolo si tú quieres. La voluntad de Marlon estaba absolutamente en el suelo, no tenía voluntad, entonces no se le puede tipificar ni el homicidio ni el asesinato, porque él actuó no por él, sino por su madre. Hasta eso llega el Ministerio Público a establecer en audiencia. Sí, pero no O sea, que hay pueden. una serie de Coño, contradicciones qué vaina, entonces entre el Ministerio enorme. Público. Eso no es que lo digan en audiencia, es que hay que probarlo mediante un estudio Que no se hizo. psicométrico. Si no se hizo, ese argumento no se sostiene. No se sostiene. Porque es que no se hizo nada, el Ministerio Público no investiga. Ahora, de hecho, estamos frente a un hecho barbárico, donde hubo una intención, porque, que solo el aborto, no diseccionemos, porque la mataste, ¿verdad? Porque la mataste también. ¿verdad? Porque se murió. Porque se murió. Se murió. Se murió, no es que la mataron. Entonces, después de muerta, yo me enconé con encono y le caía a golpe. ¿Cuál golpe? ¿Qué fue? Un solo golpe en la cabeza. Ajá, ¿y qué- Se pudo haber caído Ah. o llevado al baño. Ese es el problema, que no se investiga. Licenciado, Sí. Yo usted- estoy seguro que los Estados Unidos No, hubieran mire, hecho una mire, prueba y te hubieran dicho, mira, yo aquí hay me- tanta mire, sangre Es que una fue aquí el pregunta golpe. Para Para ayudar. terminar. ¿Es verdad que el Ministerio Público, desde que le pusieron medidas de coerción de prisión preventiva, dejó de investigar? ¿Dejó esto así? El Ministerio Público, después de la medida de cohesión, lo único que busca es los teléfonos, más nada. Y no busca la cinta de los teléfonos, lo que se habló, sino se conforma únicamente con una relación de teléfono, de que entradas, llamadas y salientes y de celda, ¿Sin grabación? sin grabación. Bueno, Se llevaron una cama llena de sangre y nunca la presentaron. licenciado, usted comprenderá que ahí hay cientos de miles de gente viéndola y usted aparece como el villano de la película. Sí. ¿Cómo lo recibe su familia frente a un escenario de esa naturaleza? Mira, ¿Entiende el papel que usted está jugando? Sí, mi familia, te estoy diciendo, hasta la familia de la jovencita, de Emily. Normalmente allá nos llevamos muy bien, yo hablo mucho con el hermano de ella
y con la mamá de ella nos hemos saludado y tenemos cierta avenencia de conversaciones así. O sea, no es tan difícil como la gente lo piensa. Peor es la gente que nos ve por las redes, que siempre vive atacándonos y diciendo que somos abogados del diablo y todas esas cuestiones. Yo separo la moral, siempre he separado la moral de mi ejercicio jurídico. Cuando estoy en los tribunales, a menos que no sea parte de la parte civil, que ahí sí imploro y ataco mucho la moral y busco la sangre, el lloriqueo de los jueces y de todo el mundo. Cuando estoy del lado de la defensa, es completamente amoral. Yo no tengo que ver con la moral porque yo lo que busco es la aplicación de la ley. Bueno, gracias, licenciado terminado. Ricardo Reina Grisanti, abogado de la Y en su defensa. casa, permiso, y en su casa no quieren 30 y 20 también. No, en mi casa no se meten con eso. No, eso no se meten con eso, eso es un ejercicio. Y aquí la verdad es que es difícil para uno, emocionalmente hablando, pero agradecemos al licenciado Ricardo Reina Grisanti, que ha estado con nosotros, abogado de la defensa de Marlon Martínez. Abogado del Muchas gracias. diablo. Veremos cómo termina las causas. Una cosa que hay que decir es que el próximo día 30 usted va con su alegato de clausura. clausura, el 31 entonces viene La réplica. la réplica del Ministerio Público y a partir de ahí entonces 6 días el tribunal tiene para dictar la sentencia. 6 días laborables Sí, laborable. para dictar la sentencia. Estaríamos hablando entonces de que podría estar hablándose del 8, del 9, del Por ahí, 10 por ahí. del mes próximo De para noviembre. dictar Y la esos sentencia. plazos no son, los tribunales a veces no los cumplen. En la mayoría de las veces no los cumplen. Pero la ley lo establece, ¿no? Sí, pero se... Atahualpa, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que pasa en la justicia. O sea, Y es verdad, lo que tú él de dice eso, es verdad. tú de eso no sabes. Es lo que él dice, es ¿Qué verdad. paisote este, señores? Señores, gracias. Pero Es así. yo, si con las falencias que tiene ese expediente, entiendo que el juez debe condenar a 30 años, a 20 años a Marlon y a 30 años al Ministerio Público por rastreros, Sí. así mismo. Eso no por tiene más. infuncionales. Señores, gracias. Feliz feliz fin de semana. Fin de semana. Esta noche hay que decir que No, las no, águilas- ¿cómo fue? ¿Eh? Hay que decir que de nuevo el negocio y vendieron toda la boleta al mercado negro y no hay boleta. No, usted lo puede comprar por internet si usted quiere. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A Adiós, dónde? pues yo lo tengo. ¿A dónde entra? ¿Le puedo dar la Entra, dirección? entra, Consíguele una a Raúl Grisanti que anda rayando ahí. entra. Bueno, pues le voy a dar la... ¿Cómo No, comprarla por cómprasela. internet? No, entra ahora, Yo yo no te voy a dar puedo. dinero ahora, ven, entra. Ven. No, Sí, porque no es con dinero, con tarjeta de crédito. Pues yo te la doy, toma. Y ve a ver si te la venden. Y no hay en la boletería. Para el juego del domingo. Esta noche es el aniversario de El estadio cumple 60 años hoy. el estadio cumple 60 años hoy, vienen los gigantes, va a haber rifa, va a haber con todas esas cosas atractivas. Y mañana el domingo vamos a dar su pela al Licey aquí. Tú ves. Y Gracias, cuando licenciado. yo sea Muchas gracias. presidente de la República, si este país se pone loco, aquí, como los estadios son míos, o sea, del país, Entra Luisín. cada equipo, cada franquicia tiene que darme el 50% de los beneficios al Estado. El 80 como en China. No en 50. De- La otra mitad, forma. yo te estoy poniendo el estadio buen pendejo y tú te ganas 300 millones en una comercializadora. Gracias, buen Se fin de acabó el semana. jueguito. Nos vemos el lunes. Agur. Para ti ladrones. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.